Pero bueno, como les decía, vamos a tener hoy, tenemos en realidad la visita de una actriz, autora, directora, docente y licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Qué buena combinación, ¿no? Todos estos trabajos. Alejandra Aristegui, que nos visita porque está haciendo una obra con otra compañera y dirigida por otra mujer, por Ana Padilla, que es Flores arrancadas a la niebla, que está basada en un texto de Arístides Vargas, que ahora vamos a charlar un poquito sobre Arístides y sobre la obra, así que te agradecemos un montón que estés acá en nuestro programa. Gracias a vos, a ustedes, para poder compartir sobre esta obra de teatro. Bueno, si querés contarnos un poquitito sobre qué trata la obra de Arístides Vargas, que es argentino, pero que estuvo exiliado mucho tiempo, ¿no? Durante la dictadura militar, y por lo que he leído, esta obra trata de dos mujeres en el exilio también, ¿no? Sí, él fue exiliado en el 76, muy jovencito. Él nació en Córdoba, pero después estaba estudiando teatro en Mendoza, y ahí tuvo que irse y no volvió. No volvió más. Vuelve de visita, Claro. pero primero estuvo por Venezuela, por Ecuador. En Ecuador fundó una compañía, se iba juntando con todos los actores y actrices que se exiliaban en la dictadura. Una mujer muy conocida, muy talentosa, María Escudero, Sí. que tampoco volvió, que era de Libre Teatro Libre, ¿no? Que fue una gran compañía de teatro de Córdoba. Ellos hicieron sus obras o sus compañías, siguieron con su teatro y con su legado en Latinoamérica. Y bueno, por supuesto muy atravesados por la cuestión del exilio. Y lo que tiene de lindo estas obras de Arístides, que se planteó una trilogía sobre el exilio, es que mezcla la cuestión poética, metafórica, con la situación del exilio, abriéndolo mucho, ¿no? Como hablando del exilio, no solamente el exilio político como fue tan brutal para la dictadura argentina y para él, sino también esto que ahora es muy actual, ¿no? El tener que exiliarse también por razones económicas, porque no puedes vivir más en tu país, por qué sé yo, hay como una especie de exilio en el mundo que va recorriendo todos los países. Sí, y que es obligatorio, no es que es... nadie, una vez escuché una frase que es, nadie elige irse de su país, generalmente uno se va por cuestiones que exceden a su propia voluntad, ¿no? Sí. Como decías, o por cuestiones políticas, o por cuestiones económicas, o por cuestiones de trabajo, o de familia, ¿no? Pero en general uno elige quedarse en el lugar donde nació, claro. Es muy duro siempre estar afuera, siempre, aún los que lo eligen, los que lo deciden. La verdad que sí, que es muy duro. Bueno, Arístides quedó como muy atravesado por eso y siempre muy pegado a la Argentina, viene siempre. Bueno, la cuestión es que hizo 3 obras que se hicieron acá en Buenos Aires bastante, y una de ellas es Flores arrancadas a la niebla. Hermoso el título. Me encanta, es hermoso, sí, hermoso. Muy hermoso. Bueno, justamente ya la frase tiene mucho, ¿no? De poético, de flores arrancadas a la niebla, en un momento en donde no se sabe muy bien qué pasa, pero uno se tiene que ir. Y son 2 mujeres que se encuentran en el andén, en un andén de una estación de tren, vaya a saber en dónde, y están solas en esa situación, y entonces empieza a haber una charla que al principio es media rara, media distante, media que no se sabe qué pasa, y bueno, van transcurriendo y recorriendo las cuestiones del exilio juntas. Una es bióloga y la otra es fotógrafa. Fotógrafa de plaza. Raquel, que la hace María Seguini, es una científica, digamos, es bióloga, botánica, anda con un libro y yo ando con una cámara de fotos, ahí, tratando de ver cómo me puedo salvar y tratando de apoyarme en esta compañía, en este otro vínculo de una mujer. Es una obra también que habla sobre los lazos entre 2 mujeres, sobre la sororidad, ¿no? La Sí. compañía de género también. Sí. Bueno, claro, claro, las complicidades, las cosas que compartimos, las historias similares por las que tienen que pasar las mujeres en esta situación, huyendo, las inseguridades también, la cuestión de, bueno, hay una escena que atraviesan una frontera, que es bastante fuerte, ¿no? Porque siempre las mujeres somos muy vulnerables.
Eso te iba a decir, no es lo mismo ser una exiliada mujer que un exiliado varón, ¿no? No, no. Entonces eso se ve también en la obra. La obra tiene varios, es como si fueran varias escenas en donde van recorriendo distintos momentos y en donde se van transformando, ¿no? Y donde van teniendo los dos personajes distintas actitudes ante lo que es estar fuera del país. Porque lo que tiene de horroroso el exilio es que no podés volver. Porque uno si se exilia dice, bueno, no sé, voy a cambiar el trabajo, me voy a tal empresa, no sé cuándo y yo, pero de repente estás mal, extrañas mucho, no aguantás, no sintonizás con ese nuevo país, por ahí podés tomar la decisión de perder todo eso y de volver acá. Pero el exilio habla de cuando no podés volver. Tal vez después de muchos años, bueno, como pasó acá. Sí, el exilio político, ¿no? Con la dictadura, político, por ejemplo, claro. que no se podía volver porque Sí. corría peligro tu vida. O el exilio económico también, bueno, si no tenés de dónde, ningún trabajo en este país y tenés que irte porque tenés hijos y bla, 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 bueno. Pero y no podés volver porque sabés que todo el mundo lo va a pasar muy mal si vos volvés. Esa situación es muy desgarrante, no poder volver. Y dura una hora la obra. Dura una hora, es muy ágil, tiene una propuesta de unos textos muy poéticos, porque esto está muy bueno aclararlo, ¿no? Justamente las investigaciones de Arístides con respecto al tema del exilio y la dramaturgia es meter mucha poética, mucha poesía, ¿no? Que realmente se pueda transmitir estas situaciones, no bajando línea o diciendo, ay, qué mal me siento porque, sino tratando de transmitir esto que es lo particular de estas situaciones, ¿no? Transmitirlo, no contarlo de una manera literal, muy directa, claro, literal. Entonces tiene mucha poesía, tiene frases hermosísimas. Sí, como el mismo título de la obra, Claro. ¿no? Eso ya es una invitación, sí, totalmente. de lo que propone. Muchas veces, en general la poesía llega mucho más que decirlo directamente, ¿no? Claro, bueno, es también el desafío del arte, ¿no? Y sí. Sobre todo cuando uno quiere, como a mí que me gusta también esta cuestión de que sea un arte, pero un arte comprometido con la realidad, un arte con ganas de seguir cambiando las cosas, de que las cosas estén mejor. Bueno, la cuestión es que ahí nos juntamos con María Seguini y le preguntamos a Ana Padilla. María había trabajado con esta directora y bueno, formamos un trío en principio, después la asistente de dirección Laura Cieu, y ahí estamos, las cuatro empezamos a trabajar casi un año y era un texto difícil y una apuesta difícil también, digamos, sostener textos poéticos en teatro es muy difícil. Y bueno, también ahí estuvimos sintiéndonos muy cómodas investigando las cuestiones, ¿no? Desde ser mujeres, desde ser artistas, desde la sororidad, desde lo que pasa con esto que vos decías, que el exilio para una mujer es distinto, da mucha más vulnerabilidad. Hay un cuerpo que también nunca sabe lo que va a aguantar, al final aguantamos mucho de todo y más todavía, pero siempre estamos, ¿no? en una situación vulnerable. Sí, y la música, la composición es original y también Sí, la compositora es una mujer. Ana Futel, sí. Después hay algunos que son varones. Bueno, los podés nombrar. Los voy a nombrar. Podemos nombrar a los varones también. Sí, no. un equipo artístico realmente excepcional, ¿eh? Estoy contentísima. El amor con lo que se trabajó, ¿no? Bueno, la vestuarista es mujer, Sandra Lee, la escenografía es de Carlos Di Pascu, que es un grande, el diseño de iluminación de Fernando Díaz, las Maiselman, que son las que se ocupan de redes, la tenemos por suerte a Paloma García. Le mandamos un besito a Paloma. Un abrazo enorme, re feliz que ella esté. Está en todos lados, dice. Claro, Fabi dice que está en todos lados, Paloma. Sí, Paloma, genial. Y ahí estamos. Ana Palido es la directora, el lugar es el patio de actores. En Lerma. En el Lerma 568, ahora lo digo perfectamente, a ver si nos olvidamos de ponerlo, es un lugar muy conocido. Sí, Lerma 568. Sí, y que queda cerquita de Scalabrini Ortiz y Córdoba, en un muy lindo horario porque es los sábados a las 18 horas. Espectacular, un planazo para los sábados. Es un planazo. Y vamos a estar abril y mayo, bueno, abril ya terminó, mayo y creo que un par de funciones en junio, seguro. Después si la gente nos acompaña, seguiremos. Yo creo que es una muy linda obra, un momento muy lindo para compartir.
Sí, seguramente allí estaríamos desde la central acompañándolos. Y te iba a preguntar también, Alejandra, porque vos hiciste también la obra sobre Rosa de Luxemburgo y estando en una central de trabajadores y trabajadoras, quería preguntarte cómo fue para vos representarla a Rosa de Luxemburgo. Y sigue siendo una experiencia súper importante. Eso fue algo muy particular para mí, porque fue en el 2006 que yo dije, quiero hacer un unipersonal, y tenía siempre cuento lo mismo porque me parece hermoso, un librito que me había regalado mi papá en el 89, una edición muy pequeña de las cartas de amor de Rosa Luxemburgo, una edición uruguaya, y yo siempre la tenía en la mesa de luz, mudanzas y mudanzas y Qué mudanzas, lindo. y siempre estaba ahí, y dije, ¿y si hago a ella? Y ahí empecé a estudiar, a investigar 4 años, y estrené un unipersonal, y fue algo muy maravilloso lo que pasó, porque yo lo estrené en el 2010, hice funciones como 4 o 5 años, y ahí se empezó a conocerse ella también, a salir de su invisibilización, empezaron a crecer los movimientos feministas, de repente en las marchas entonces aparecían las banderas con la cara de ella, y yo creo que es una mujer, excepcional, como tiene también una cuestión muy poética en sus cartas y en su vínculo con la naturaleza, me dio la posibilidad también de hacer una obra, pero bueno, fue una obra muy interesante. Después de ese unipersonal, un músico, un compositor de música contemporánea me dijo, vos hiciste un monodrama y vamos a hacer una ópera. Así que hubo una segunda versión. Qué lindo. Con música contemporánea en escena. Y después hubo una tercera versión, porque tuve la posibilidad de ir a Berlín cuando se cumplieron los 100 años de su asesinato, y ahí vi tanto material sobre ella, que después escribí otra obra, con todo eso nuevo que conocí. Y con la experiencia de haber ido a Berlín, que te debe haber transformado también, ¿no? Muchísimo, y estuve en el 15 de enero, cuando se cumplieron los 100 años, donde es un día muy especial para todos los movimientos de izquierda de Europa o del mundo, porque van todos a ese cementerio donde está Rosa Luxemburgo Liebknecht, y es un monumento a todos los caídos del socialismo y del comunismo. Entonces van, no sé, muchas personas que en Europa no es como nosotros que hacemos marchas a cada rato y que se ve. Fue muy, muy, muy emocionante. Ahí lo compartí con el hijo de Osvaldo Bayer. ¿Con Esteban? Sí, con Esteban. Sí, muy interesante. Rosa Luxemburgo yo creo que es una mujer que es para estudiarla con mucha seriedad. Y ella tiene algo muy interesante, que siempre está poniendo mucho énfasis o pone la mirada entre el vínculo entre los movimientos sociales y los partidos políticos, ¿no? Como ese engranaje que para ella es muy rico, muy positivo. Y yo creo que es imprescindible esa unidad entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Sí, pero es compleja. Muy compleja. Muy compleja, pero ella aparte tenía, una creencia, ¿no? en las masas. Ella tuvo muchos años dando clases en la escuela de lo que era la socialdemocracia, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y le valió la cárcel o ponerse a la guerra. Claro. Tener una visión muy lúcida sobre la Primera Guerra Mundial. Y en este sentido, de todo lo que estás contando de Rosa de Luxemburgo y tu carrera de filosofía, ¿cómo usás la filosofía para actuar? Pues entonces soy una actriz con mucha data, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante de Rosa Luxemburgo es que es lo que va a tratar mucho esta última obra mía, es la sororidad. Porque ella tiene 7 tomos de cartas a las amigas. ¡Qué Todo lindo! el mundo dice, ¿cómo hizo esta mujer? 7 tomos. 7 tomos que no están traducidos. Y las que se tradujeron, que hay un par por ahí de libros, hace poco se tradujeron, en la pandemia tuve ese contacto. Las que tiene un nivel de charla en esas cartas que es como nosotros los grupos de amigas de WhatsApp. Es algo muy increíble, ¿no? Yo creo que ella tenía mucho sostén fundamentalmente con esa red de amigas que había construido, y que estamos hablando, si ella la asesinaron en el 19, estamos hablando de 1905, 1905, o sea, muy en la primera parte del siglo, o sea que ahí hay un gran aporte. Y la parte de filosofía, tiene que ver con que, claro, yo me tragué todos los libros de Rosa Luxemburgo porque me encantaban, aunque después no los podías
poner en la obra y que bueno, también me encanta. En definitiva, el primer trabajo que yo hice también era un homenaje a todas nuestras mujeres militantes argentinas, que también hubo un proceso histórico en estos últimos años de reconocimiento de la invisibilización, porque después la dictadura fueron silenciadas durante décadas. Sí, Así que tenía mucho que ver con eso, sí, la filosofía tiene que ver con eso. Sí, está buenísimo que lo puedas poner en función del arte, ¿no? La filosofía en función del arte. ¿Y qué te quedó más de ella, además de esto que estás contando de las amigas, que es algo que no se sabía, yo por lo menos no lo sabía? Mira, la última obra que estoy por hacer, porque después yo en la pandemia hice una maestría de ópera experimental, como había trabajado con este músico contemporáneo, me entusiasmé y llegamos a hacer algo con una chica que es muy talentosa, que se llama Guillermina Etkin, que es algo mucho más performativo y que ella hace música electroacústica. Y hay algo muy interesante que es el vínculo de Rosa Luxemburgo y el respeto con la naturaleza. Ahí en ella hay muchas referencias a lo que después se va a desarrollar, sobre todo en Latinoamérica, el ecofeminismo. Eso te iba a decir con el ecofeminismo, claro. Pero ella ya lo veía desde principios del siglo XX. Sí. Y lo escribe y habla de los pájaros y sufre por lo que está pasando con el uso inadecuado de la explotación de los recursos. Lo pone dentro del capitalismo, por supuesto. Y ella cuando está en la cárcel, que está como 4 años en la guerra, tiene un vínculo con los pájaros, que habla con los pájaros, le enseña a cantar a los pájaros. Las cartas hablan de ese pájaro. Es una maravilla. Es poético también. Es poético, ¿no? pero más que poético, había un vínculo muy profundo de ella con los seres. Hasta con los colores de las piedras, digamos. Es una mujer excepcional. ¿Cómo se podía disociar de todo ese sufrimiento de la guerra, que era un horror total, porque la Primera Guerra Mundial fue un horror tremendo, que ella se lo vio venir, y ella fue abogada de soldados que eran explotados por los mismos generales alemanes, bueno, es decir, era una abogada de derechos humanos, digamos, pero podía salir de ahí y conectar con la belleza de la vida y con el respeto de la naturaleza y con sus amigas. Entonces me parece una mujer excepcional. ¿Y crees que esto de la red de mujeres, la sororidad, las amigas, el poder revolucionario de la amistad es lo que nos está sosteniendo a nosotras hoy en este contexto tan tremendo, mundial y nacional? Yo creo que sin ninguna duda. Yo creo, ¿no? Las luchas feministas, por supuesto que aportan muchísimo, pero lo que aporta muchísimo también es el tipo de vincularidad que vamos construyendo, generando, creando, defendiendo, enfrentando también, porque a veces no es fácil, sobre todo las agrupaciones, ¿no?, feministas, pero bueno, tenemos como mucho más lucidez de decir no podrán con nosotras y tenemos que atravesar estas cuestiones. Para mí era muy importante hacer esta obra, Flores arrancadas a la niebla, con una actriz con la cual nos llevamos bárbaro, con Ana que nos llevamos bárbaro, con el asistente que nos llevamos bárbaro, y nos llevamos bárbaro porque sabemos lo que queremos, porque sabemos lo difícil que es llevar adelante una obra de teatro, porque sabemos que estamos juntas y que tenemos una palabra, ¿no? Una palabra que en este caso es corporal, ¿no? Es ese hecho estético que se da en el teatro, esa singularidad para estar ahí presentes. Y en este momento histórico es más valorable aún, ¿no? Poner escena. Siempre se dice resistir, persistir, insistir. Y el teatro es eso. Y crear. Y crear, claro. Completamente. Bueno, ¿querés que volvamos a decir entonces dónde está la obra, en qué horarios? Está los sábados a las 18 horas en el patio de actores, que es Lerma. 568. 568. Las entradas y las reservas están en Alternativa Teatral. Pueden sacar la entrada por ahí o ir directamente al teatro o reservar en el teatro. Flores arrancadas a la niebla, dirección Ana Padilla, siempre ella tiene un Instagram que es Ana Padidos y yo me equivoco. Ana Padilla. Que es actriz también, Ana. Sí, Ana claro. Tiene una gran trayectoria de actriz, directora, es jurada de los premios Hugo, es muy profesional, muy grande, una gran trayectoria en el teatro. Teatro independiente, teatro más comercial, una gran actriz, sí. Bueno, y desde acá, desde la central, nos ponen muy felices que sigamos yendo al teatro, que se siga haciendo teatro independiente en este momento que es tan difícil de sostener, así que bueno, te agradecemos un montón. Les agradezco a ustedes porque ustedes son parte
de que la obra llegue al público, ¿no? La difusión, el poder reflexionar un poquito, compartir y acompañarnos en el recorrido. Ahí estaremos, Ale. Muchísimas gracias por estar. Vamos